Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola Yankee Marido, ¡feliz año! ¡Feliz año! Empezamos este podcast 2024 con fuerza, con garra, Sí. con ilusión. Yeah. Vamos a hablar sobre las elecciones largo y tendido, ya lo sabéis, pero este es un episodio un poco especial Yeah. porque vamos a desviarnos un poco del tema. Sí. Lo que pasa es que primero Yeah. vamos a hablar de algunas actualizaciones, ¿no? Porque Right. llevamos un par de semanas vale. sin pasarnos por aquí y tenemos que actualizar la información. Han pasado Yeah. cosas. Sí, it's been 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Y en estas semanas pasadas, Donald Trump was removed from the ballot in Colorado and then Maine. Sí, y la noticia de Colorado Yeah. fue curioso porque llegó a España, ¿sabes? Sí. Pero llegó a España como Trump no se puede presentar a las elecciones. Luego, Right. luego lo aclararon mejor, pero al Yeah. principio generó mucha confusión porque daba la sensación de que Trump ya no podía ser el candidato por esto que había pasado en Colorado. Right. Y no, yo quiero aclarar esto. Lo que pasó fue que el Tribunal Supremo de Colorado Yes. fue quien dictaminó, sentenció que Donald Trump no podía aparecer en la papeleta por haber participado en la insurrección Yes. del 6 de enero de hace 3 años. Right. Entonces, esto realmente es solo una decisión a nivel estatal. Y lo mismo ocurrió poco más tarde, a los pocos días. Yeah. De hecho, ocurrió en Maine. Pero para que os hagáis una idea, hay más de una docena de estados que tienen estos juicios pendientes de sentencia. Right. O sea, hay un montón de sitios en Estados Unidos que todavía tienen que decidir si quieren a Donald Trump en la papeleta o no. Entonces, ¿qué pasa? Que durante estos días de las Navidades, Donald Trump, al ver que ya en Colorado y en Maine, que son estados en los que él no iba a ganar de todas maneras, pero bueno, Yeah. nunca se sabe. Well, in the case of Colorado, it's a slightly purple state that seems to have drifted pretty far away from Republicans winning it again. In Maine, though, ¿Sí? it's one of 2 states that doesn't just give all of its electoral votes to whoever wins the popular vote. Ah, es verdad. Es que Maine es un estado raro. Además, Yeah. esto lo vimos en el vídeo de Maine de Patreon. Yeah. Es un estado raro en el sentido de que cuando se hacen las elecciones generales es uno de los pocos sitios en los que no gana el que más puntos se lleva, por así decirlo. En Right. todos los estados, esto ya lo explicaremos cuando expliquemos el Electoral College, Yeah. pero básicamente, aunque tú no hayas ganado en el estado de Maine, sí que te dan el equivalente a un escaño, por Yeah. así decirlo, Yeah. representando el porcentaje de voto que has conseguido en ese estado. De tal manera que Trump estaba ahí realmente perdiendo un poquito, porque aunque Yeah. no ganase en Maine, sí que podía rascar un punto. Yeah. en And Maine. it's come dangerously close to being only one electoral vote being the difference between who gets to be president. Sí, en estas elecciones no podemos estar tan holgados como para pensar que un punto no va a cambiar las cosas. Es que a lo mejor ese punto es el decisivo. Entonces, claro, Donald Trump, ¿qué ha hecho? Se ha dirigido al Tribunal Supremo de Estados Unidos y ha Yeah. pedido que tomen cartas en el asunto. Right. Y entonces el Tribunal Supremo, ayer o antes de ayer, hace muy poquito, dijo, vamos a sentenciar sobre esto, vamos Yeah. a tomar este caso, porque el Tribunal Supremo elige los casos que quiere estudiar. Yes, yes. And this has a direct constitutional argument over whether a state can refuse Trump as a candidate because of their interpretation of the 14th Amendment. That, he took up arms against the country. Claro, es que realmente este caso tiene mucho que ver con la Constitución de Estados Unidos, porque eso de que Trump participase en una insurrección en realidad hace referencia a la enmienda número 14,
que dice que si has participado en una insurrección no puedes optar a determinados cargos públicos. Right. Entonces, el Tribunal Supremo tiene aquí mucho que decir. Se está especulando mucho acerca de qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo. Yeah, because this is a very conservative Supreme Court. Are they just going to be blindly loyal to Trump? Or are they going to go with their usual conservative values of, well, it's states' rights. The state gets to decide who appears on its ballot. Exacto, porque aquí tenemos 3 escenarios posibles. Uno sería que el Supreme Court dijera, efectivamente ha habido insurrección y por lo tanto la enmienda número 14 prevalece. Yeah. Eso sería un escenario. Ese es el escenario menos probable. ¿Por qué? Porque tenemos un Tribunal Supremo súper conservador y además tenemos un Tribunal Supremo de 9 miembros, de los cuales 3 han sido puestos ahí por Donald Trump. Right. Entonces, tú lo que dices es que el debate está entre qué va a hacer el Tribunal Supremo. Siendo el Tribunal Supremo conservador, porque lo es probable que diga el poder queda en manos de los estados, que es lo que viene siendo la tendencia en la mayoría de los juicios que llevan. Pero por otro lado, existe la posibilidad de que sean más fieles a Trump de lo que deberían. Yes. De tal manera que podrían decir, no, efectivamente, esta persona tiene derecho a presentarse como candidato. La enmienda número 14 no se refiere a este caso en concreto. Right. Si nos ponemos puristas, porque se pueden poner muy puristas, porque la enmienda número 14 no habla de insurrección que evite a una persona llegar a la presidencia. Right. Habla de otros cargos públicos. Se da por hecho que la presidencia es un cargo público importantísimo y no debería una persona que se ha mostrado en contra, ¿sabes? Que se ha levantado. We're back to the Air Bud thing where the people writing the rules didn't think to make a rule. Exacto, volvemos a eso de la película Air Bud, ¿no? De si no hay normas que prohíban a un perro jugar en la NBA, pues un perro puede jugar en la NBA, ¿no? Es un poco esto, es el vacío legal ahí. Entonces está esto muy interesante, no sabemos qué va a pasar. El Tribunal Supremo lleva un par de años ya sorprendiéndonos para muy mal, o sea que todo puede pasar. Os mantendremos informados, aunque seguramente también lo hagan todos los medios de comunicación. Right, and they're scheduled to discuss this on February 8th. O sea que a principios de febrero ya vamos a empezar a hablar de esto. El Tribunal Supremo va a tomar el caso el 8 de febrero. Os mantenemos informados, como os decimos. Pero bueno, esto con el tema Trump. Luego también, otra actualización es respecto al último episodio del que hablamos de Rudy Giuliani siendo condenado a pagar una fortuna a 2 personas a las que arruinó la vida porque las acusó, las difamó, diciendo que ellas eran las responsables de que Trump no hubiera ganado la presidencia en Georgia. Obviamente, Rudy Giuliani se ha declarado en bancarrota. Yeah, I don't think he has $148 million to spend. ¿Tú crees que no tiene 148 millones de dólares? No. Bueno, tampoco iba a querer pagarlos, aunque los tuviera. Bueno, esto es algo súper habitual. Cuando hay una sentencia multimillonaria, ya sea a Rudy Giuliani, ya sea a Alex Jones, ya sea a los Boy Scouts of America, siempre se declaran en bancarrota para no tener que pagar. Well, it's either that or they distance themselves from whatever organization they were. Like Alex Jones basically said, oh, my company can't pay that, and I'm just gonna... Claro, sí, es como, no, es que mi empresa no puede pagar eso, ¿no? Entonces como que te distancias de eso y así evitas tener que pagar la condena. En fin, el pan de cada día. Money. Exacto, o esconder el dinerito para no tener que pagar. El caso es no pagar a las víctimas de un juicio. Pero bueno, esto es el pan de cada día, como os digo, en Estados Unidos. ¿Tienes algo más? Sí. ¿Qué más? Bueno, we really need to say this because the events of the actual election are coming so quickly that the first contest in the primary, the actual votes that will happen, it's the Iowa caucus. And from the date that we release this, the following Monday will be the Iowa caucus for the Republicans. O sea que en una semana, desde que escuchéis este podcast, el lunes que viene es cuando es el Iowa caucus. Las primarias de Iowa. Y empieza lo bueno, porque empieza ya a verse, a perfilarse quién se va poniendo en segundo lugar en el Partido Republicano. Recordad que todo esto, Trump
tiene todas las papeletas para ganar. Yeah. En Iowa. Yeah. He's ahead by a lot. Sí. There's always the chance for a big surprise, but, Bueno, veremos si hay sorpresa. Yeah. Os contaremos. And in the near term, literally the day after we release this, there's going to be another Republican debate. This time, at least up to now, it looks like the only people who qualify are Trump, who almost certainly will not show up, Nikki Haley, Sí. and Ron DeSantis. Sí, y este ya sería el debate final, ¿no? Antes de las primarias de Iowa, en el que debatirán Nikki Haley, Ron DeSantis. Yeah, that's probably going to be it. It seems like Vivek's numbers are receding a bit as the qualifications to participate are getting harder. O sea que probablemente Vivek en estos momentos esté histérico haciendo llamadas, intentando entrar en ese debate por los pelos, pero si no, va a ser un cara a cara entre Nikki Haley y DeSantis. Yeah, and Chris Christie, who only barely qualified for the last one, I don't think he's anywhere close to qualifying for this one. No, Chris Christie nos olvidamos ya. Pero no se ha bajado todavía de la carrera. Yeah. Que no estén en los debates no significa que todavía no estén ahí intentando rascar Sí. algún punto. Un hombre que se llama Asa Hutchinson is still in the race. ¿Sí? ¿Quién es ese? De ese no hemos hablado. Oh, some former congressman. He was at the very, very, very first debate, never qualified for another one, but he hasn't dropped out. Ah, vale. O sea, es que hay gente que sigue intentándolo, sigue echando dinero ahí, ¿no? Total. Yeah. No es su dinero, es dinero recaudado de amigos millonarios. Da lo mismo. Este es otro congresista del que no os hemos hablado porque no es nada importante. Está muy atrás, muy atrás, muy atrás en las encuestas. Pero vamos, eso, que hay gente que sigue en campaña. Que el tema es que ahora, después del Iowa Caucus, vamos a empezar a ver cómo distintos candidatos republicanos se van retirando y favoreciendo a los que se quedan. Es un poco como los Juegos del Hambre. Yeah. And in any case, if you think this is going to be the last debate, Sí. it's not, because after the Iowa caucus next week, Sí. there are going to be 2 more debates over the next few weeks. And after that will be the New Hampshire primary, the second contest. Ah, ¿va a haber 2 debates más Yes. entre Iowa y New Hampshire? Yeah. Jolines. So 3 debates in the month of January. Muy bien, pues nada, se van a hartar a debatir esta gente, ¿eh? Muy bien. Bueno, como digo, ya os iremos actualizando información, se vienen cositas. Yeah. Vale, empezamos con nuestro tema. ¿Sí? Es un hombre que los seguidores they've been asking for us to do this episode. Sí, nos han pedido muchísimo, nos habéis pedido, los que nos escucháis, nos habéis pedido muchísimo que os hablemos de Bernie Sanders. Sí. Y tú pones cara como de extrañado, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, al final, Bernie Sanders es una figura que ha trascendido, que se conoce en España y que se conoce en España como ser la persona más de izquierdas en Estados Unidos. Entonces, no deja de ser algo curiosón. Sure. Yo creo que por eso genera tanta curiosidad de quién es este hombre, qué pasa, qué posibilidades tiene. Y claro, nosotros queremos partir de la base de que este hombre no está en la carrera electoral del 2024. No hay ni una posibilidad de que este hombre llegue a la Casa Blanca. Pero os vamos a contar por qué, os vamos a contar de dónde viene, por qué es tan importante en la política estadounidense. Y os advierto, spoilers, esto es una historia muy triste. No va a dejar buen cuerpo, ¿verdad? Yeah, I feel like a lot of people that I know, at least online, were disillusioned by American politics in general because of what happened to Bernie Sanders. Sí, por culpa, lo que dices es que por culpa de lo que le ocurrió a Bernie Sanders, o lo que, bueno, pues la carrera política de Bernie Sanders y lo frustrante que es, mucha gente ha perdido la ilusión en la política o en participar en la vida política de Estados Unidos. Y lo entiendo perfectamente. Es que yo creo que soy parte también de eso, ¿eh? O sea, a mí se me rompió un pedacito, no sé, de mi visión utópica de Estados Unidos, del pensar que Estados Unidos podría llegar a ser algo mejor. Se me rompió cuando cayó Bernie Sanders. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Presentamos Bernie Sanders. I'd say the thing that stands out most about Bernie Sanders, that makes him stand apart from pretty much everyone in major American politics, is that he proudly wears
the label of being a socialist. Sí, lo que más caracteriza a Bernie Sanders en Estados Unidos es que esta es una persona que orgullosamente se autoidentifica como socialista. Yeah. Esto no es nada habitual en este país. No, and the fact that he's been doing this since at least the 1970s makes it something that stands far apart from anyone else because most of the leftist progressives that exist nowadays are younger. Sí, ahora mismo el área más progresista del Partido Demócrata está formada por gente muy joven, mientras que Bernie Sanders lleva desde los años 70 muy coherentemente, muy consistentemente, declarándose socialista y siguiendo una política muy progresista. In Spain, you had PSOE. Sí. And that acronym would not fly in America. No, en Estados Unidos no podría haber un partido que se llamase Partido Socialista Obrero Español, ni de coña. Yeah, it would be... Sería comunismo puro. Right, it would be instantly relegated to getting 0.5% of the vote Sí. and all of its party leaders on an FBI watch list. Exacto. Como os explicamos en el episodio anterior, el de los terceros partidos, este sería un partido súper minoritario y obviamente estaría bajo la estricta vigilancia del FBI por ser demasiado de izquierdas. Yes. Imaginas cómo está el percal. Yeah, and so Bernie Sanders in the time of the Cold War even saying, I'm a socialist, and being really interested in, from his positions that he had, because he's had different elected offices, calling out income inequality and how the system corruptly favors the wealthy, made him different from most other Democrats that had stayed prominent in America. Sí, el hecho de que Bernie Sanders tuviese la valentía de declararse abiertamente socialista, incluso en tiempos de la Guerra Fría, del Red Scare, ¿no? De ese miedo al comunismo tan extendido, y que siempre ha estado en contra de que el gobierno favorezca a las grandes fortunas. Siempre ha hablado de desigualdad económica y social, siempre ha hablado de favorecer a la clase media. Todo eso hace que Bernie Sanders sea un político, un personaje muy peculiar en la política estadounidense. Yeah. He had never been a super prominent politician in America. He was a senator, but until he ran for president, he was just some guy who you'd occasionally see on C-SPAN talking. Sí. He's always had the same voice. He's always been consistent with his message and what he believes in. Sí. And so there's a certain refreshing quality that has, that Americans respond to that. Sí, es verdad que a su favor está esa consistencia, ¿no? Esa permanencia en su mensaje, porque tened en cuenta que esta persona a día de hoy es octogenario y lleva toda su carrera política diciendo lo mismo. Lo que pasa es que Bernie Sanders no fue una persona famosa o relevante hasta que no se presentó a la presidencia. Hasta ese momento, tenía un cargo político importante, era senador de un estado y de vez en cuando salía en televisión y tal, pero no era una persona no era un líder. Right. And even Republicans, there's no chance they're really going to vote for Bernie Sanders, in large numbers at least, but they seem to have a genuine warmth towards him because they see him as being upfront and blunt with his point of view, saying what he means. Sí, dices los políticos republicanos, Yes, porque obviamente los votantes republicanos... No, even voters, they're not going to vote for him, but they like him they approve of his person, even if they don't see him as a viable person they want to vote for. Sí, en Estados Unidos, se ve a Bernie Sanders como un comunista, como una persona que tiene una ideología comunista, pero sí que es cierto que se le valora por ser una persona que siempre ha dicho lo mismo, siempre ha ido de frente, siempre ha sido muy claro. Y eso, tener esa consistencia durante tantas décadas en la vida política es digno de admirar. Y es admirado incluso por los republicanos. Yeah, like he can go to a Republican town hall. He's done them on Fox News. And he's generally well received. And he can make a impassioned call for universal health care, which doesn't sound communist when you hear it. It just sounds like a good idea. Pero porque es una... Yeah. Claro, lo que dices es que Bernie Sanders tiene la capacidad de explicar apasionadamente
los problemas que hay que resolver de la sociedad estadounidense. Y él es capaz de ir a Fox News en un ambiente muy de derechas y ser lo suficientemente claro a la hora de expresar la necesidad de, por ejemplo, una sanidad pública universal, que hace que la idea no suene comunista, porque no lo es. Yeah. Pero claro, eso es también romper su propio estereotipo, ¿no? O sea, en el momento en el que se escucha a Bernie Sanders hablar, hay que decir que Bernie Sanders no tiene carisma. No tiene carisma en el sentido de que Bernie Sanders suena como un abuelo gruñón. Yes. Suena enfadado, suena extremadamente enfadado y frustrado. Y suena como muy passionate, ¿sabes? Como con mucha pasión. Él tiene de verdad como mucha intención de que se entienda su mensaje, y su mensaje siempre está muy bien articulado. Yeah. Pero es verdad que suena un poco a abuelo gruñón. Yes. It's just there is a way in which that's charming as well. Sí, tiene parte de encanto, pero sí. No, I get it. And I've seen how plenty of people have been turned off by his style, especially when he first started running for president in 2016. Claro, es que imagínate, compáramelo con un Barack Obama, que es todo amabilidad, elegancia y sonrisa con muchos dientes. Es que Bernie Sanders no es esa sonrisa de Barack Obama. Right. Bernie Sanders es una persona que está urgentemente llamando a la acción. Yes. Lo cual entiendo perfectamente, porque es que es de verdad que esto es de urgencia. Pero bueno, seguimos. Yeah. So Republicans tend to like him more than other Democrats. Democrats, or I would say people who aren't super deep into the political process, like him a lot as well, because there's a general feeling that both establishment Democrats and Republicans in American politics, they're hard to pin down. They either don't say exactly what they mean, or they're always in the act of triangulating. They're always in the act of updating their message for the current moment to meet what's going on in the country. For instance, Donald Trump gets elected president. Suddenly, all the Republicans need to start sounding like Donald Trump. Ronald Reagan wins and beats progressives, and all of a sudden, Democrats need to start sounding more conservative because they're afraid of the progressive values that they used to talk about. Sí, o sea, Bernie es muy diferente tanto a republicanos como a demócratas, porque unos y otros suelen cambiar su discurso en función a cómo sople el viento, ¿no? Yes. O sea, es como que los demócratas, acordaos de que se hicieron mucho más de derechas porque veían que ganaban votos para Bill Clinton, mientras que los republicanos hicieron lo mismo con Nixon y los demócratas, ¿no? O sea, al final es como que todos han ido puliendo, o por ejemplo ahora que todos los republicanos quieren sonar, o muchos de los republicanos quieren sonar a Trump, ¿no? Porque parece que es como que si Trump vende, yo también quiero. Mientras que Bernie Sanders siempre ha sido Bernie Sanders. Yeah. El único. El indiscutible, el inconfundible. Yeah, Bernie's always been Bernie. So I think we should talk a little bit about where Bernie Sanders came from. Sí, vamos a hablar de dónde sale Bernie Sanders. Yeah. So we've said this before, I think New York accents probably. Ah, cuando hicimos el vídeo de los acentos de Nueva York en Patreon. That Bernie Sanders is originally from Brooklyn. He's Jewish. He had a very modest working class upbringing. He didn't have a rich parents. Sí, o sea, Bernie Sanders, judío de Brooklyn, de familia de clase trabajadora. Yeah. His father was actually an immigrant from what became Poland. Vale, o sea que su padre era inmigrado desde lo que luego se convirtió en Polonia. Polonia. Yeah, so obviously being Jewish, most of his family that was left behind all died in the Holocaust. Ah, y mucha de su familia murió en el Holocausto, porque claro, eran judíos. Yeah. He went to public school, where he performed well. He was involved in extracurricular activities. He played basketball, which actually, that's one of those things that you still see him do every so often at public events, like before speeches, they'll show him in a gymnasium taking free throws. Eso lo tiene en común con Barack Obama. Esa afición a jugar al baloncesto así en plan barrio, ¿no? Es un poco también... Bernie Sanders también es como Barack Obama, que a lo mejor le pillan echando unas canastas antes de una rueda de prensa. Cosas así. Yeah. Actually, one time...
Bernie Sanders had a shooting competition with Jimmy Fallon on The Tonight Show. ¿En serio? Yeah. O sea, que en el Tonight Show, Late Night Show, del cual estamos hablando ahora en Patreon mucho, tuvo una competición con Jimmy Fallon. Yeah, the host, yeah. ¿Y quién ganó? If I remember right, it was 6-4 and Bernie won. ¿Ah, sí? Yeah. Ganó Bernie. Muy bien. So Bernie went to James Madison High School. He had some other famous alumni at his school. Este instituto Madison de Nueva York es famoso por tener famosos, ¿no? O sea, por tener alumnos muy destacados. Yeah, which y es un instituto público. Right. Which even though it's a public school, it's where Ruth Bader Ginsburg went to high school. La magistrada Ruth Bader Ginsburg, que en paz descanse y que nos dejó un gran vacío en el Tribunal Supremo, fue al mismo instituto que Bernie Sanders. Yeah. As well as his fellow senator, Chuck Schumer. He's the leader of the Democrats in the Senate. Sí, Chuck Schumer. The majority leader. Sí, es el líder de la mayoría en el Senado. Es otro senador demócrata, pero es una figura importante en el Senado. También fue con él al mismo instituto. Yeah. No a la misma clase. Right. And Chris Rock, the comedian, also went there. El humorista Chris Rock. Yeah. Ton of other significant figures. A lot of like random Nobel Prize winners happened to go to the school. Sí, premios Nobel incluso. Yeah. So anyways, he finished at John Madison High School and went to Brooklyn College, which as it sounds, it was a local college, publicly run, extremely cheap. I mean, even for the time, it was a cheap school. O sea, era un community college realmente al que fue, ¿no? Era una universidad de estas baratillas locales. Yeah. No fue a ninguna, ni siquiera cambio de estado para ir a la universidad. Right, yeah. It might have, technically we usually think of community colleges being 2 years, and Brooklyn College might have offered 4-year options, I don't know. But basically, it was a cheap option to go to university. And in those days, it was fairly cheap anyways. So it cost him next to nothing. And after a year, he transferred to University of Chicago. O sea que, claro, estamos hablando de tiempos en los que, aunque hubiese ido a una universidad más cara de la que fue, no habría sido lo que cuestan ahora las universidades. Pero sí que es cierto que fue a una universidad, fue como a la opción más barata de todas, a la que pillaba cerca de su casa y a la que era más barata. Y después de un año se pasó a la Universidad de Chicago. Right, which is a very good school. Que es mucho mejor. Yeah. This is in the early 60s. So, I mean, the cost of going to university then versus now, even adjusting for inflation, it's many, many, many times more expensive to go to university today. Sí, es verdad que, a ver, ahora mismo es que la universidad cuesta un dineral. Estamos hablando de un año de matrícula en la universidad puede costar desde, yo qué sé, $35,000 a $70,000, dependiendo de la universidad, cada año. Esto era en los años 60, no tenía nada que ver y obviamente Bernie Sanders pudo pagarse fácilmente los años en una universidad muy buena como es la Universidad de Chicago. Yeah, and moving to Chicago became an education and politics into itself. Chicago in the 60s was a turbulent city. There was a lot of political strife. It was a center of civil rights, not because it was the South, because Chicago is in the Midwest. Right. But, for instance, there were things at his university that were segregated, and so he organized within his school boycotts of programs and got involved in the civil rights actions local to him in Chicago. O sea que, ¿por qué la Universidad de Chicago es tan buena o era tan buena en esos años 60 en ese momento? Sobre todo por la política, porque estamos hablando de una ciudad en la que vivía un tiempo que en general en Estados Unidos era un tiempo muy revuelto porque eran los 60, era la época de la lucha por los derechos civiles. Y a pesar de que Chicago obviamente no es parte de ese sur donde se estaba cociendo bien todo el tema Martin Luther King y demás, Chicago tiene muchísima población afroamericana y en la universidad a la que iba Bernie había todavía actividades en las que había segregación. Por lo tanto, Bernie empezó a mojarse con eso y empezó a luchar contra la segregación. Yeah, and like in addition to his involvement in Chicago, like in 1963, he traveled to Washington and was present for
Martin Luther King's I Have a Dream speech. ¿Ah, sí? Yeah. Bernie Sanders fue al discurso de Martin Luther King allí en Washington, D.C., Yeah. donde decía eso de I have a dream, tengo Yeah. un sueño. Allí estaba Bernie Sanders escuchando. Yeah. And he also organized anti-Vietnam War protests. Claro, estaba metido contra la guerra de Vietnam también. And so really more of his political experience happened outside of the classroom. And he finished his schooling and he moved around a little bit, working odd jobs. He moved back to New York for a little while. Vale, o sea que termina la carrera, la mayoría de las cosas importantes que estamos mencionando eran cosas que estaban pasando fuera de horario de clases. Yeah. Y cuando termina la carrera empieza a buscar trabajo y vuelve a Nueva York. Yeah. So, I mean, he was working as a teacher. He was working as a carpenter for a while as well. O sea que trabaja de carpintero, trabaja de profesor. Realmente ya se le ve venir que él no está buscando un trabajo en una gran corporación. Right. Yeah. Él ya se le ve venir que a él lo que le va es la marcha de la lucha urbana. Right. And it's a similar kind of knock that people put on Barack Obama. That being a community organizer instead of taking, doing something real and having a real job. Sí. Some of the criticism for Bernie Sanders when he was running for president was like, oh, well, he was a loser when he was younger because he didn't even have a real job. There was this whole period of time where he was working as a carpenter and, or a teacher. Doing nothing. Ya, Yeah. Sí, o sea, cuando se presentó a las elecciones, Bernie Sanders fue criticado precisamente por este inicio de su carrera, porque se decía de él que cuando era jovencillo era un perdedor, porque tenía este tipo de trabajos, ¿no? Este tipo de trabajos que no valen de mucho. Esto también se dijo en su día de esas actividades como Community Organizer, en las que se vio metido Barack Obama cuando era joven. Right. También se habló de eso. Yeah, and even though he never formally had the title community organizer, he was kind of doing the same sort of stuff. Sí, so, yeah. sí. So in 1968, he made the same decision that a bunch of other city dwellers made. He decided to move from New York City to Vermont. Sí. En 1968, y esto es una historia que os vamos a contar más detenidamente en el vídeo de Vermont, en 1968 Bernie Sanders decide mudarse al estado de Vermont. Yes. And in his mind, he liked the idea of living as rurally as possible. He just thought it would be a good experience, I suppose. So he moved to Northeast Vermont, where almost nobody lives. O sea, se mudó no solo a Vermont, sino a una zona de Vermont bastante deshabitada. Yeah, which they call the Northeast Kingdom. Así lo llamaron el Reino del Noreste. Yeah. Es que, a ver, simplemente os doy un apunte y ya os digo que esta historia os la contaremos más en profundidad cuando hablemos del estado de Vermont en concreto. Pero es que en Vermont había una especie de experimento social que atrajo a mucha gente de izquierdas para participar en una especie de prueba política. Yes. And in any case, he didn't immediately get involved in electoral politics, but he was working as a carpenter and writing lefty articles for revolutionary newspapers in that area. O sea que él se dedicaba a sus cositas, hacía sus cosas de carpintería, también escribía artículos para publicaciones así como revolucionarias de ultraizquierda de Vermont. And so in the 70s, he moved to Burlington, Vermont, which is Vermont's largest city. It has 38,000 people. Y Burlington, Vermont es el sitio que es famoso por los helados Ben & Jerry's. Yeah. Están allí. Yeah. Sí, o sea que Bernie se mudó a Burlington donde sí había vida humana. And he decided to take a turn towards politics. Y se metió oficialmente en política local. Well, not at first. He got a little bit overambitious. ¿Sí? He had 2 failed runs for governor and 2 failed runs for Senate. O sea, not que having fue... any experience. O sea, sin tener elected absolutamente ninguna experiencia, Yeah. pisó fuerte y dijo, no, yo me voy a presentar a gobernador. ¿Y a qué más has dicho? Senator, yeah. O sea, a gobernador 2 veces y a senador otra, obviamente no ganando. No, he never got higher than single digits, I think. Vale, o sea que paliza brutal. Right, and he wasn't running as a Democrat back then either. He was actually part of the Liberty Union Party. Era parte del partido
Liberty Union, Yes. que no libertario, ojo, No. es otra cosa, es un tercer partido que no lo conocía ni el tato. Yeah. They're socialist, environmentalist, and anti-war. Ah, mira, muy bien, socialista, ecologista y antiguerra. Yes. Eventually, he set his sights a little bit lower, and he decided to run for the mayor of Burlington. Ajá, vale, entonces ya se le baja un poco el humo a Bernie Sanders y dice, no, venga, vale, voy a intentar ser el alcalde de Burlington, a ver si lo consigo. Yeah, so this was in 1981. He was up against, I forget the name of the guy, but he was a Democrat who just didn't take the challenge seriously. He was the only major party candidate running. Claro. And Bernie, when he had run for these other offices before, he had only gotten single digits because he didn't have the resources to really run a statewide election. Ya, o sea que como Bernie Sanders era un Mindundi que había estado perdiendo elecciones con muchísima diferencia, que venía de un partido que no era ni medio serio, pues el candidato demócrata a la alcaldía de Burlington no le tomó muy en serio. Dijo, Right. bueno, a ver, esto lo tengo yo ganado. Yeah. Y confíate y pierde, claro. Yes, and if he had taken it even the slightest bit seriously, he would have won because ultimately Bernie Sanders only won by 10 votes. Ganó por 10 votos. Yes. Solamente. Yes. Wow. And so he served as the mayor for a long time. He won re-election 3 more times after that. Ah, o sea que parece que se le daba bien ser alcalde de Burlington, Yeah. porque le reeligieron 3 veces después. Yeah, and I mean, once you're, Ya, once una you're vez the que ya mayor, estás en el yeah. poder y más de alcalde, ya es como que para toda la vida, ¿no? Yeah. And so as the mayor, he had a couple of unsuccessful runs. He ran for governor and he ran for House of Representatives, although this time, because he had already been the mayor of the biggest city in Vermont, it was more respectable. Like he was pulling in at least a decent percentage of the vote. O sea que su objetivo final siempre fue meterse en política nacional. Siempre, o sea, nunca dejó de intentarlo. ¿no? Governor as well, but yes. Vale, sí, o por lo menos el gobierno de Vermont, Yeah. pero política más a alto nivel. Yes. Y lo siguió intentando en la Cámara de Representantes y en el Senado. Right. And so it wasn't until 1990 that he had a successful race after he had been mayor for almost 10 years. Ah, o sea que tuvieron que pasar casi 10 años hasta que lo consiguió en Yeah. los 90. He was sent to represent Vermont in Congress as their only member of the House of Representatives. Vermont is such a small population that they just have the one representative. Ah, es que Vermont es un estado tan pequeñito y tan poco poblado que solo tiene derecho a un representante en el Congreso. Entonces él fue ese representante para el estado de Vermont. Yeah. And so he served 8 terms in the House of Representatives. O sea que estuvo 16 años Yes, en yes. la Casa de Representantes, porque fueron 8 periodos y cada periodo son 2 años. You're exactly right. Me lo sé muy bien. Yeah. He served from 1990 to 2006 when he decided to run for one of Vermont's 2 Senate seats. Claro, porque esta es una de esas inconsistencias de Estados Unidos, ¿no? Yeah. Porque Estados Unidos en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, tú tienes representantes por distritos y esos distritos dependen de la población de Estados Unidos. Por lo Right. tanto, Vermont se considera un estado lo suficientemente pequeño como para que solo tenga un congresista. Pero el Senado de Estados Unidos pone 2 senadores por estado independientemente de lo grande o pequeños que sean. Es decir, que Yeah. Vermont, que es un estado minúsculo con 4 gatos, tiene la misma representación en el estado que el estado de California, Yeah. que es potencia mundial. Right. Entonces, bueno, pues curioso, ¿verdad? El caso es que Bernie Sanders en el año 2006 entra en el Senado de Estados Unidos como uno de esos 2 senadores de Right. Vermont. And so Bernie being an independent, it wasn't that remarkable because the senator who was retiring, whose seat he was taking up, Jim Jeffords, was also an independent. Ah, o sea que realmente no era tan revolucionario el que él fuera un senador independiente, porque el senador al que él estaba sustituyendo, porque se retiraba y por eso él ganó esa elección, era también independiente, no era demócrata. Yeah. He's actually, he was originally, his name was Jim Jeffords, was a Republican. Vale. And
he was one of these sort of left of center Republicans that used to exist way back in the past. And then George W. Bush was so far to the right that he decided to become an independent and caucus with the Democrats. Wow. Yes. Eso es una cosa que en política ha cambiado tanta la vida que no me imagino que pudiese ocurrir a día de hoy. O sea, estamos hablando de un político republicano que era el senador anterior a Bernie Sanders en el estado de Vermont, que siendo republicano tenía una visión más de izquierdas o por lo menos no tan ultraconservadora como el Partido Republicano que tenemos todos en la cabeza ahora mismo. Yeah. Y en el momento en el que George W. Bush, como presidente, se giró mucho más hacia la derecha, él vio que el Partido Republicano ya no le representaba y por lo tanto se volvió no solo independiente, sino que además empezó a unirse en esos caucus, en esos comités del Congreso, empezó a participar con el caucus demócrata. Yeah. The idea of being an independent, but still basically being a Democrat Sí. is the same thing that happened with Bernie Sanders. Sí. And just to explain how that worked out with him getting elected, because he appeared on the ballot in his state as an independent. When he first ran for Senate in 2006, he ran first in the Democratic primary. Ah, sí. Él desde un principio, en la carrera electoral al Senado de Vermont, eligió presentarse como candidato demócrata en las primarias demócratas. Right. And the way that worked was he was pretty much trying to head off there accidentally being a Democratic nominee, him, and the two of them splitting the vote and allowing a Republican to win in the general election. So he ran as a Democrat in the primary, won the primary, Yeah. then declined the nomination, and in the general election, he was running as an independent. Ah, vale, Without ya their- entiendo la estrategia. Tiene mucho sentido esa Yes. estrategia. O sea, lo que dices es que Bernie Sanders lo que hizo fue primero presentarse como demócrata, ganar la primaria demócrata, de tal manera que ese puesto de demócrata lo tenía él, y luego renunciar al Partido Demócrata y presentarse como independiente. Yeah. De tal manera que el Partido Demócrata se tenía que buscar a última hora a alguien para competir contra él, pero él ya tenía mucho ganado. Yeah. Ya. And so he's basically done that ever since. But he doesn't even have to try because he's so well liked by the party, Claro. by the voters in Vermont at least, that are Sí. Democrats, that they have just kept reelecting him to the Senate. Yeah. You know, O in sea que- 2006, in 2012, again in 2018. O sea, ¿cuántos años lleva este hombre en el Senado? It's going on 17 years now because we have the elections early in the year, but you don't become the senator until the following year. So it's now been almost exactly 17 years. Vale. O sea que lleva 17 años como senador por Vermont. Yeah. ¿Y cuántos años tiene este hombre? Tiene 82 años. Vale. Yo creo que por eso esta historia es tan triste. Porque tiene 82 años. Well, yeah. Porque habría que congelar el tiempo, ¿sabes? ¿No? Pero el tiempo también pasa para Bernie Sanders y también Bernie Sanders es uno de esos senadores octogenarios Yeah. que son demasiado mayores ya. Yeah. Even though he's 82, which does not, I guess, technically make him too old to run for president. Técnicamente no. No Yeah. es demasiado mayor. Yeah, he's decided it's not his time to run, especially with Biden being the incumbent. Sí, o sea, Bernie Sanders esta vez no se ha planteado entrar en la campaña política y luchar contra Joe Biden. Yeah. Well, he's already tried to run for president twice. Sí, él ha intentado 2 veces llegar a la Casa Blanca, ninguna de las 2 con éxito. No. His first run in 2016 was what brought him really to public prominence. Before then, he was, as we said, just a senator. Sí, realmente cuando Bernie Sanders se hizo famoso a nivel nacional fue en el año 2016, cuando él decidió presentarse como candidato demócrata Yeah. a las elecciones generales. Yeah. Estamos hablando del año en el que Barack Obama se iba Yeah. y terminó ganando Donald Trump. Right. And so every election, you always have random senators running who don't necessarily amount to much. I mean, we mentioned Asa Hutchinson very early on, and, you just end up with these guys who run for president, and they might be senators or members of the House or governor of North Dakota. Sí, es verdad. Siempre en todas las elecciones, sobre todo al principio, esto ya lo hemos ido hablando,
como hemos comentado además al inicio de este mismo episodio, hay una serie de gobernadores de estados así como remotos o senadores a los que no conoce nadie que de repente se presentan a la presidencia. Yeah. Pero son cero relevantes y no se les hace ningún caso y no suelen llegar lejos. Yeah. And so the question I think that people are going to have is, well, why was Bernie Sanders sort of the man for that moment in that primary in 2016? Sí, pero siendo el caso de Bernie Sanders, a quien casi nadie le conocía y que realmente la importancia que puede tener un senador de Vermont es muy poquita, es curioso cómo llegó tan lejos. Yeah. Entonces, vamos a explicar cómo llegó tan lejos. Yeah. And I think really the root of it comes in the year 2008 with the great financial crisis. Tiene que ver con la crisis del 2008, cómo se desplomó el mercado. Yeah. La burbuja inmobiliaria. Right. And what ended up happening in America, at least, was major businesses got bailed out. Barack Obama, fortunately, came to power and more or less stabilized the situation. We didn't have our entire economy fail, which it felt like could have happened. Sí, o sea, en la crisis del 2008, que fue gordísima, se hizo muchos rescates a grandes empresas. Y además apareció Barack Obama, que tomó las riendas del asunto y afortunadamente la economía no llegó a colapsar del todo, pero estuvo muy cerca. Yeah. And the thing is, the way that was avoided was having all of these bailouts for, first of all, the auto industry, which was in collapse, but also a lot of banks as well. Sí, Barack Obama fue quien rescató las grandes empresas del automóvil, por ejemplo, todas las fábricas, o los grandes bancos también fueron rescatados. Yeah. And so as that was going on, you had millions of households going into bankruptcy and people having their homes foreclosed upon, ending up with nothing. But at the same time, they were seeing these banks being bailed out. Sí, y había mucha frustración, obviamente, porque la gente se estaba quedando en la auténtica ruina, perdiendo sus casas, mientras que veían cómo esos bancos eran rescatados. ¿A qué os suena, españoles? ¿A qué os suena? I don't know if your executives get this sort of bonuses that our executives get sí, in the face. nosotros tuvimos el rescate de Bankia, fue maravilloso. And so in response, Bernie Sanders didn't really become like an enemy of Barack Obama. They still had a polite working relationship, but Bernie was upset with the fact that there was such a degree of, there's a different set of rules. The very wealthy get away with everything and poor people were suffering, to the point where he did consider running against Barack Obama in 2012. O sea que lo que estás diciendo es que a pesar de que Barack Obama estaba salvando la economía del país a costa de rescatar a las principales empresas que estaban dando trabajo, lo que dices es que Bernie Sanders tomó una postura muy crítica contra esto porque lo que estaba viendo es que había como distintas normas a cumplir para los ricos que para los pobres, ¿no? Right. Y que no se estaba luchando realmente por esa clase media que estaba perdiendo sus casas y estaba perdiendo todo su poder adquisitivo. Entonces, que incluso llegó a plantearse la posibilidad de presentarse como candidato contra Barack Obama en el segundo término de su presidencia, pero al final no lo hizo. Right. So off of the back of the recovery and all the suffering that normal people had, you had the Occupy Wall Street movement that centered mostly on Wall Street in New York City. O sea que unos años más tarde, estamos hablando del 2011, cuando todavía la gente se estaba intentando recuperar de esa crisis económica tan fuerte, también vivimos en Estados Unidos el movimiento Occupy Wall Street. ¿Ocupa Wall Street? Yeah. And so there were people camping out in the thousands and thousands on Wall Street, trying to, disrupt people going into work, making as big a scene as possible, a lot of celebrities were there to chant along, who are usually aligned with the left, like Susan Sarandon, Michael Moore. Sí, estaba pensando en Jane Fonda, Susan Sarandon, ¿no? Todas las colegis protestando contra Wall Street. Yes. Contra lo que es el sistema, ¿no? Al final. Yeah. And that's really where the 99% verbiage became popular, being against the 1%. Ah, vale. Entonces, a partir de aquí es cuando se empieza a hablar de ese 1%, que el 1% es el 1% de la población que acumula
el 99% de la riqueza de Estados Unidos. Es como que es muy fácil de entender este concepto de el 99% de la población estadounidense no tiene ni el 1% de la riqueza que tiene el país. Right. Es que es increíble. I mean, I don't know that the percentages work out that way, but we are the 99%. Sí, o sea, esto obviamente no es ciencia exacta, pero es la manera en la que este movimiento contra Wall Street se estaba quejando de cómo funcionaban las cosas, que hacían cada vez ganar más dinero a los ricos, cuando los pobres cada vez eran más pobres y se estaba abriendo una brecha en la sociedad cada vez mayor. Entonces se creó este eslogan, por así decirlo, de nosotros somos el 99%, ellos son el 1%. Yes, which clearly is a signal that the people who are out there literally living out on the streets trying to push this movement are dying for some kind of populist progressive change. Claro, entonces esta gente que estaba realmente pasándolo tan mal y luchando contra esa injusticia que ellos veían simbolizada en Wall Street, estaban deseando tener un líder que les vendiera un poquito de populismo. Yes. ¿No? Yeah. And at that time, I mean, we had a Democratic president. It was Barack Obama. And he had preached, hope and change is the slogan of his campaign. Sí. And people were disillusioned. Claro, entonces la gente se estaba desilusionando con Barack Obama, porque Barack Obama había hecho toda una campaña para ser elegido presidente basada en la esperanza y en el poder de cambio, y una vez que estaba en la presidencia, sí había tomado algunas medidas para luchar contra esa crisis, pero no estaba viéndose reflejado ese cambio y esa esperanza. Right. And so 2016 was coming around at that time, and normally, when the president is finishing their second term, it means they can't run for re-election. The vice president is the one who runs in their place. Barack Obama estaba terminando con su segundo mandato. Y recordad que aquí solo se puede ser presidente durante 2 mandatos de 4 años. Por lo tanto, lo normal es, en este caso, en el que el presidente ya no puede ser presidente más, es que se presente el vicepresidente, que en el caso de Barack Obama era Joe Biden. Right. And at that time, Joe Biden's son had just passed away. Pero a Joe Biden se le acababa de morir un hijo. Yeah. And honestly, even in that moment, I think there were people saying he was a bit old. ¿En serio? Is ridiculous considering he's running for re-election right now. Dices que en aquel momento se dijo que sí, que además que, a ver, el pobre hombre estaba de duelo porque había perdido un hijo, pero es que además era ya muy mayor, lo cual es bastante irónico porque pues estamos aquí a 2024. Yeah. It was 8 years ago. Sí, hace 8 años de esto. Yeah, and so the Democratic establishment basically defaulted to saying, you know what, Hillary Clinton, she kind of got screwed in 2008 against Barack Obama. She should get another shot at it. She's gotten more experience. She's been the Secretary of State. Her resume is right. We should back her. Sí, el establishment demócrata, es decir, el partido, los jerifantes del Partido Demócrata decidieron que la mejor candidata sería Hillary Clinton, porque al final Hillary Clinton había perdido su oportunidad frente a Barack Obama, le tocaba a ella, por así decirlo. Por lo tanto, la iban a apoyar. Yes. And so when she announced that she was running, it was basically understood that she would get the nomination. Normally, that situation, you'd probably have seen a dozen different Democrats running against each other to vie for an open presidential seat. O sea, normalmente lo habitual es ver a, yo qué sé, una docena de candidatos debatiendo para ser el candidato oficial en el partido. Yeah. Pero en este caso hubo una elegida desde muy pronto, ¿no? Por el Partido Demócrata. Que no por la sociedad, pero por el Partido Demócrata. Yeah. Es como que había una clara favorita. Yes. Al fin y al cabo, Hillary Clinton era una mujer que estaba súper preparada. O sea, había sido ministra de Exteriores, Secretary of State, había sido senadora de Nueva York. O sea, tenía una experiencia tanto a nivel doméstico como en política exterior que era muy válida. Aparte de que era una Clinton. Right. O sea, tenía también la notoriedad de ser alguien conocido ya por haber sido primera dama de Bill Clinton. And
she kind of ends up sharing the same reputation that Bill Clinton has politically of being smart, being very centrist, and very friendly to corporate interests. Sí, o sea, tiene básicamente la misma reputación ideológica que su marido Bill Clinton, una persona demócrata, de centro, muy que tira hacia los intereses de las grandes corporaciones. Yeah. Y también es percibida como una persona que es muy inteligente. Yeah. And part of the wave of Democrats that came around in that time, Nancy Pelosi is amongst them, of, well, raising money is the most important thing to do in terms of getting elected because, you know, money wins elections. Sí, hay esa obsesión de que el dinero, como os explicamos en el episodio de cómo se financian las elecciones, el dinero gana campañas, ¿no? Tiene esa obsesión el Partido Demócrata y eso hace que realce a determinadas figuras que son capaces de captar muchos fondos, como puede ser Hillary Clinton en su día o Nancy Pelosi cuando era Speaker of the House. Era una persona que se caracterizaba, que su mayor virtud era ser una buena captadora de fondos, que si lo pensáis, siendo la portavoz de una de las cámaras del Congreso y que tu primera virtud sea captar fondos ¿de quién? De lobistas y de grandes corporaciones. Right. Es decir, eso es una corrupción legal brutal. Pero bueno, eso es una virtud en este país. Yeah, and in Hillary's case, she raised an obscene amount of money as senator from New York. She'd been given, I think it was more than anyone else in the Senate, money from the healthcare industry. Ah, o sea que cuando Hillary Clinton ganó el puesto del Senado de Nueva York, ella captó para esa campaña electoral muchísimos fondos, consiguió muchísimo dinero para financiarse esa campaña y mucho venía de parte del sector de la salud privada, claro está. Oh, yeah, yeah. And so, you know, with that sort of person who's being viewed as crowned, you know, she's going to be the Democratic nominee, progressives in this country really wanted an alternative. Claro, es que si lo vemos desde ese punto de vista en el que Hillary Clinton se la ve, que es una persona que no es de izquierdas, es demócrata, pero no es de izquierdas en absoluto, había una gran parte de la población que no veía esa esperanza de cambio siquiera en Hillary Clinton. Necesitaban otra alternativa. Yes. And so there was a movement started to draft a potential Democratic challenger who would be a real progressive, not expecting that they'd beat Hillary Clinton, but in a primary, if there was a credible challenge to her, she'd be forced to make concessions to the left of her in her party. Esto lo vimos ya en las pasadas elecciones cuando hubo un candidato que era muy pro ecologismo. Era uno de los gobernadores de uno de los estados de la costa oeste y esta persona estaba haciendo un discurso muy ecologista, no intentando llegar a la Casa Blanca realmente, era intentando poner el tema del ecologismo, el tema de frenar el cambio climático sobre la mesa. De tal manera que el que termina siendo el candidato de las primarias tenga como parte de su programa político algún punto relacionado con ese tema. Entonces, los más progresistas de este país querían algo así. Querían un candidato que por lo menos levantase la voz y dijera, esto también lo está pidiendo el pueblo estadounidense. Para que para cuando Hillary ganase las primarias, ella tuviese en cuenta también este tipo de peticiones. And so the person that they actually wanted to draft, believe it or not, it wasn't Bernie Sanders. It was the senator from Massachusetts who was a new rising star of the Democratic Party, Elizabeth Warren. O sea que al principio no se pensó en Bernie Sanders, se pensó en una mujer, en Elizabeth Warren, que es la senadora por el estado de Massachusetts. And Bernie was even, I don't know that he really tried to pressure Elizabeth Warren to run, but I knew he was supportive of her running before he decided to. Bernie Sanders apoyó a Elizabeth Warren para que se presentara ella y no él. Realmente no estamos viendo a Bernie Sanders como una persona que tuviese en mente ser presidente de Estados Unidos. No lo había intentado antes y no parecía que tuviese mucha intención de querer. And so even though there was this run, Warren, run movement, she ultimately decided
that she wasn't going to run. And so the progressive movement coalesced around Bernie Sanders. Así que en el momento en el que Elizabeth Warren dijo, mira, no, que al final que no, que yo paso, que yo no quiero presentarme, entonces el entorno más progresista se giró hacia Bernie Sanders y dijo, pues entonces tú. And I'd be surprised if Bernie thought he was a serious challenger to Hillary Clinton when his campaign started, at least. I think he was probably as surprised as anyone that he truly challenged her. Sí, ¿verdad? Es como que no, como que Bernie Sanders yo creo que no tenía ni siquiera posibilidades en su propia cabeza, ¿no? Que Bernie Sanders realmente fuera un competidor serio con Hillary Clinton enfrente sorprendió a todos, al primero a sí mismo. Yeah. I mean, we have basically, as what you were describing before, it's like a statement candidacy. Sí. He swore off having a super PAC or taking contributions from corporate donors. Imaginaos, es que esto sí que es revolucionario. Es que Bernie Sanders desde un principio dijo, vale, yo me presento como candidato, pero yo no voy a tener un super PAC. Acordaos de que esto os lo explicamos en el episodio de la financiación de los partidos. Yo no voy a tener un super PAC, yo no voy a aceptar grandes donaciones de grandes corporaciones de Estados Unidos. Es decir, va a jugar a contracorriente, va a jugar solamente con ese grassroots movement que os explicábamos en aquel episodio del dinero. I mean, he was raising for his campaign more money than Hillary was. Mm-hmm. Keep in mind, Hillary was earning however much money through super PACs and other mechanisms of raising money that weren't her own direct campaign. Es que es una locura poder comparar la cantidad de dinero que Hillary Clinton a través de sus super PACs estaba generando y a través de toda la gente rica que ella conoce y sin embargo era comparable a la cantidad de dinero que estaba recaudando Bernie Sanders a través de donaciones particulares de gente normal. Yeah, so I mean he was receiving millions of individual donations, running a very serious campaign. Another thing that made him start to be taken seriously is he began to get the endorsements of like major institutional figures, like unions started to back him. Es muy importante que Bernie Sanders consiguiera el apoyo de los principales sindicatos en Estados Unidos, porque aunque los sindicatos no tienen mucho poder frente a las super mega corporaciones en determinadas industrias, pero sí es cierto que prácticamente todos los sindicatos estaban a favor de Bernie Sanders. And even if unions aren't super powerful across the general population, within the Democratic Party, they're sort of an institutional force. Sí, o sea, aunque los sindicatos no sean fuertes en cuanto a la cultura popular en la sociedad estadounidense a día de hoy, por desgracia, aunque esto está cambiando, como ya lo hablábamos en el episodio anterior, sí es cierto que dentro del Partido Demócrata los sindicatos son un elemento a tener en cuenta. And nationally it seemed like this was a phenomenon because Bernie Sanders would have public events and his rallies would have these massive crowds of people that were like way bigger than anything Hillary was getting, bigger than anything any of the Republicans were getting parallel in their primaries that they were having. It looked like everywhere that Bernie Sanders went, there were huge crowds of people cheering for him. Sí, de repente empezamos a ver a un Bernie Sanders que llena recintos para dar sus mítines. Y algo que no has dicho, que a mí sinceramente me parece que no podemos dejar de mencionar, es que Bernie Sanders tenía un equipo de marketing espectacular. Yeah. Porque para conseguir reunir a toda esa gente alrededor de este señor, ¿sabes? Yeah. Realmente, que no era una persona tan conocida, realmente creo que el trabajo que hizo su equipo de comunicación política fue espectacular. Yeah. De hecho, a día de hoy yo sigo recibiendo la newsletter de Bernie Sanders y cada vez que la recibo pienso, qué bien escrito está esto. Sí, tiene gente muy buena trabajando, igual que la tuvo Barack Obama. Yeah. But yeah, they really did manage to sort of divert the current of attention of people who had been so invested in the Occupy Wall Street movement directly into Bernie Sanders' campaign. Claro, sí, estaban recopilando a toda esa gente que estaba tan frustrada con Wall Street y tan protestando y tan necesitada de nuevos aires en Estados Unidos, la estaban dirigiendo hacia esta figura que parecía que era el verdadero cambio. Yeah, and so he had
all these young people volunteering for him. Like the number of volunteers he had was ridiculous. Sí. People knocking on doors and Sí. doing all the things that probably sound insane for Spanish politics, but happen here. Sí, de eso a lo mejor tenemos que hacer un episodio, ¿no? De cómo funcionan los voluntariados. Pero sí, la cantidad de gente que voluntariamente trabajó para la campaña de Bernie Sanders fue increíble. Yeah. And so even then you had early on, the polling all seemed to look like, well, Hillary is the establishment. Hillary's the person who's taken seriously. She's going to win Iowa. She's going to win New Hampshire, and she's going to cruise to the nomination once they've gotten through all of the votes. It's just a formality. Sí, realmente se dio muy por hecho que Hillary Clinton iba a ganar las primarias, ¿no? Porque al final era la candidata más famosa, la candidata más apoyada por el partido, y se daba completamente por hecho que iba a ganar Iowa, que iba a ganar New Hampshire, todos los estados del principio, y que bueno, que las cosas iban a ser más fáciles. Pero... Yes. So in Iowa, the big surprise was that she won, but she only won by a fraction of a percent. O sea, en Iowa ganó, pero por los pelos. Yes. And so at that point, suddenly the news cycle takes over and starts saying, this is a real race. Who's going to win? Who's going to win? And like, oh, Bernie Sanders is a better shot in New Hampshire than Iowa. I mean, that's more of a regional thing. New Hampshire is in... Son vecinos. Yeah. Claro, o sea, Bernie Sanders gana por un poquito en Iowa, pero es que como el siguiente es New Hampshire, entonces ahora los medios dicen, ojo, que aquí hay una rivalidad real, que aquí existen muchas posibilidades de que Bernie Sanders también gane en New Hampshire ya por una cuestión regional, ¿no? Porque al ser senador de Vermont, en New Hampshire también le conocen como mucho más, ¿no? Entonces como son vecinos, son estados vecinos. Yeah. And so as the process went along state by state, they basically traded victories back and forth. Hillary winning more than Bernie was, but never being able to stick a fork in him. Ya, o sea que a medida que fueron pasando todas las elecciones de las primarias, vimos una gran similitud de victorias, ¿no? Entre las de Hillary Clinton y las de Bernie Sanders. En algunos estados ganaba uno, en otros estados ganaba otro, pero en ningún caso había una gran diferencia. Right. Hillary was ahead, but not completely out of reach until very late. Ya, o sea que Hillary iba ganando, pero por un poquito. No es como el escenario que tenemos ahora con Donald Trump y el resto, que claramente hay una gran diferencia. Yeah. And the thing is, Bernie's support, especially in 2016, it was very white. And so once you started to get, there were states that Hillary Clinton was clearly having an advantage in because, well, the Clintons were always very popular with African-American voters. And generally speaking, African-American voters are more small C conservative. Like they don't want to dream big. Statistically, they have less, so they feel like they have more to lose, you know, if the Republicans win. Son más conservadores en el sentido de que quieren proteger lo poco que tienen, ¿no? Los afroamericanos. Lo que dices es que Hillary Clinton tenía una cierta ventaja entre la población afroamericana, porque entre que los afroamericanos tradicionalmente han tenido un cierto cariño a Bill Clinton, sobre todo antes, más que ahora. Ahora es como que se habla peor de Bill Clinton por los efectos de su política a largo plazo. Pero los afroamericanos como que preferían a Hillary Clinton en el sentido de que la veían como una opción más realista, más centrada, menos revolucionaria. Ellos, por lo general, hablando en general, ellos no estaban tan a favor de esa revolución que proclamaba Bernie que era necesaria en el sistema, sino que lo que quieren es que las cosas no les perjudiquen. Right. Yeah. So in the end, Hillary won, but only by a fairly small amount. O sea que al final Hillary Clinton se proclama como la candidata en las primarias demócratas, pero no por mucho. La diferencia no es muy notable. Yeah. And in the general election, because then Hillary Clinton had to turn around and run against Donald Trump, Bernie Sanders did immediately say, well, all of my voters should go out and vote for Hillary Clinton. We need to defeat Trump. Sí. He held 39 rallies for Hillary Clinton in 13 different states. Sí, o sea que Bernie Sanders, en el momento en el que él pierde esas primarias contra Hillary Clinton, se muestra muy a favor de Hillary Clinton, porque claro, ahora hemos pasado a que Hillary Clinton tenía que ganar a Donald Trump. Yeah. Por lo tanto, Bernie Sanders se dedicó
exhaustivamente a apoyar a Hillary Clinton en mítines, 39 eventos en 13 estados. Yeah. Still, obviously, we know what happened. Hillary lost. And there ended up being a lot of blame games, recrimination of like, well, this wouldn't have happened if Bernie Sanders had dropped out of the primaries earlier, because then Hillary Clinton would have been able to change focus and fight against Donald Trump instead of being concerned with Bernie. Ya, que esto, vamos a ver, yo he hecho un episodio de mi podcast sobre por qué Trump ganó las elecciones. Yeah. Y entre todas las razones por las que Trump ganó esas elecciones en 2016, una de ellas era porque quien tenía enfrente era Hillary Clinton, pero en ningún momento yo me planteo que Bernie Sanders tenga culpa alguna de que Hillary perdiera esas elecciones. Pero lo que estás diciendo es que hay un sector de la sociedad que dice que si Bernie Sanders se hubiese retirado antes de la campaña y hubiese dejado brillar desde un principio a Hillary Clinton como candidata demócrata única, habría aglutinado las suficientes fuerzas como para ganar a Donald Trump. Mientras que hasta el final, por así decirlo, hasta unos meses antes de las elecciones generales, había dos contendientes. Bernie Sanders tenía una base de votantes muy importante que luego tuvo que convencer de que votaran por la otra candidata y que probablemente hubo votantes de Bernie Sanders que no votaron a Hillary Clinton. Por lo tanto, Hillary Clinton pudo perder votos contra Donald Trump. Pero, vamos a ver, o sea, esto no es por ser Bernie Sanders, esto es porque hay un proceso de primarias anterior. Bernie Sanders no hizo nada atípico. Yes. And realistically, the vast majority of Bernie Sanders voters still went and voted for Hillary Clinton. It's, you know, even in a normal election like in 2008, there were voters for Hillary Clinton in that primary who didn't vote for Barack Obama in the general election. Yeah. And it wasn't really statistically any different than what happens between Bernie Sanders and Hillary Clinton. Claro, porque lo que dices es que es eso. Lo que dices es que dentro de los dos candidatos, siempre, obviamente, después de un proceso de primarias que desgasta porque debaten entre ellos, hay una serie de votantes que no vota al candidato final. Pero eso ya pasó con Obama y Hillary, y es lo mismo que pasó con Bernie y con Hillary. Pero que no hay una gran diferencia entre unas elecciones y otras, que es lo que siempre pasa, vaya. Yes. And obviously, there's so many different things you could point at to why she lost. Ya lo sé, lo de que... Sí. Yeah. And so by the time 2020 came along and there was another election coming up, people began to ask, well, is Bernie going to run again? He has a ton of name recognition. He has a lot more going for him than he did in 2016 to start out, at least. Sí, es que después de 4 años de Donald Trump, lógicamente la gente que había apoyado a Bernie Sanders o incluso la gente que había apoyado a Hillary Clinton y vio cómo perdió Hillary Clinton ante Donald Trump, estaba esperando a que Bernie Sanders aprovechara esa popularidad que le había dado esas primarias de 2016 y se presentara de nuevo y ganara a Donald Trump. Yeah. And on top of that, you didn't have the figure like Hillary Clinton, who the establishment all said, this is our horse that we're backing. Sí. I don't know if you remember how many people were running in 2020 for the Democrats. Me acuerdo que en el 2020 había muchísimos candidatos. En esas elecciones ya no teníamos a Hillary Clinton de candidata favorita por el Partido Demócrata, por lo tanto se presentó allí todo Cristo, Cristo, todo tipo de senadores, gobernadores, hasta un alcalde, 1000 millonarios, y hasta el alcalde de, ¿cómo se llama? South Bend. Yeah, Indiana. Mayor Pete. El alcalde Pete. Yeah. And so you had all these people running. Also, Elizabeth Warren decided to run as well, sí. you mentioned earlier. Una de las candidatas más hacia la izquierda era Elizabeth Warren, que de repente dijo, mira, pues sí, esta vez sí que quiero. Yeah. And so this time starting out, at the very beginning, Joe Biden had a lot of hype because he had been the vice president. He had decided not to run in 2016. So
he was the favored candidate at least. Sí, sí. El favorito en este caso era Joe Biden, porque al final Joe Biden había sido vicepresidente de Barack Obama, había decidido no presentarse en las elecciones anteriores y ahora se erigía un poco como el incumbente, ¿no? Yeah. Porque era él que había estado en el gobierno más recientemente dentro del partido. Right. But as all these other people got into the race, your Mayor Pete, your billionaires, your senators, all pretty establishment candidates, it sort of began to eat away at the support that Biden had. Sí, lo que pasó es que se presentó tanta gente a estas primarias demócratas con perfiles tan similares al de Joe Biden, así más demócrata al uso, más centrista, que dividió mucho el voto entre unos candidatos y otros en las primarias. Right. And so that kind of gave Bernie Sanders a bit more of his own lane to run in. Elizabeth Warren was still kind of in that similar lane, but Sí. Bernie Sanders had way more popularity, having been favored candidate in 2016. Sí. He went into the Iowa caucuses, which was the first event, and actually he won in the end. It was a little ridiculous because Mayor Pete claimed victory before all the votes were counted. O sea que en las primarias de Iowa, en el caucus de Iowa, Bernie se las apañó para ganar ese caucus, a pesar de que el alcalde Pete en un principio dijo que él había ganado y hubo recuento y tal. Pero realmente Bernie Sanders, gracias a esa división del voto demócrata entre un montón de candidatos que decían más o menos lo mismo en los debates, se hizo su propio hueco, porque realmente lo que él decía, solo había otra candidata que dijera algo muy parecido, que era Elizabeth Warren. Yeah. Y él tenía mucha más popularidad. Right. At that point, he looked very strong. Pete surprised everyone by coming in basically at a tie almost with Bernie Sanders. Sí. Biden was in like 5th place. Estamos hablando de que Bernie Sanders estaba muy fuerte en esas primarias. También teníamos esa super promesa reveladora, ¿no? Ese político revelación que apareció desde Indiana, un alcalde de una ciudad que es Pete Buttigieg, abiertamente gay y muy joven y muy... Era un poco como un Obama blanco, que de repente salió a la luz un poco como un candidato, como un rival bastante decente, porque estaba llevando los votos, a pesar de que yo me acuerdo de cabrearme bastante en los debates, porque este hombre no decía absolutamente nada. Yeah, he uses a lot of platitudes. Sí, o sea, habla así como en general de todo, sin mojarse en absolutamente nada. Ese es Pete. Yeah. But in any case, he looked like the clear second place to Bernie Sanders in that moment. New Hampshire comes along and Bernie wins that contest as well, narrowly, but he still wins that one. O sea que estamos en las primeras primarias, Iowa, Bernie gana en Iowa, también gana en New Hampshire. De momento tenemos a Joe Biden en quinto lugar. Realmente Bernie y Pete son los que están luchando ahora mismo por esa candidatura. Yeah. So those first two states, Iowa and New Hampshire, we've talked about at some point before that they're very white states, right? Sí, ambos son muy blancos. Yeah. And los estados, me refiero, no los candidatos. Es que no te he traducido del todo. Yeah. So Bernie, at that point, there's sort of a stereotype of, bueno, well, los candidatos también, perdón. Yes, that's true. The reputation of Bernie's support is that it's all young white people, right? Sí. And so the next contest is Nevada, right? Which is a fairly large Hispanic population, especially if you're talking about the Democratic primary voters. And Bernie wins big. Sí, es que, claro, o sea, teniendo en cuenta que lo que es la base de los votantes de Bernie es bastante blanca en general, se daba por hecho que, bueno, sus resultados iban a ser mejores en los dos primeros estados de las primarias, en Iowa y New Hampshire, porque al final esos dos estados también tienen una población muy blanca. Pero cuando le toca el turno a Nevada, que es un estado mayor y es un estado que tiene mucha más diversidad en su población, con una gran cantidad de hispanos, y de repente Bernie gana, ahí sí que yo creo que los demócratas se asustaron. Yes, it sent a chill down their spine. And so that's really when the fix came in. Sí, entonces apareció lo que llamamos the fix, ¿no? La solución, entre comillas, y es donde empieza a ponerse esta historia cada vez más trágica. Yes. The leaders of the Democratic Party, including Barack Obama, started calling around to
all of the different candidates who were in the race and telling them to drop out Sí. in favor of Joe Biden. Sí, entonces el Partido Demócrata como partido, como establishment, todos los jerifantes de ese partido empezaron a hacer llamadas, empezaron a pedir a todos los candidatos que no fueran Joe Biden que se retiraran y dejaran brillar y dejaran llevarse los votos a Joe Biden. Yeah, and so even though at that point Pete Buttigieg had more delegates than Joe Biden because he had done well in previous contests, I think even Senator Amy Klobuchar, this random senator, had a few that Biden didn't have. They all started just dropping out all of a sudden. Sí. And also Mike Bloomberg and Tom Steyer, the two billionaires, dropped Sí, out. sí. And so it literally became almost a two-man race, except Elizabeth Warren didn't drop out. Sí. De repente se empezaron a caer candidatos. Empezaron a anunciar, con diferencia de días o semanas, empezaron a anunciar los candidatos demócratas que se retiraban de la carrera. Había candidatos demócratas que estaban yendo mucho mejor que Joe Biden. O sea, Amy Klobuchar, por ejemplo, estaba teniendo mucha popularidad por ser del Midwest. Y me acuerdo de que los debates no se le dieron mal a Amy Klobuchar. Right. O Pete realmente tenía más opciones que Joe Biden en aquel momento. Yeah. Y sin embargo, se retiraron de la carrera, lo cual explica perfectamente que Pete Buttigieg tenga el trabajo que tiene ahora mismo como ministro de infraestructuras y transportes. Yeah. Porque obviamente esto fue una negociación de quítate de ahí, que te sacamos de la alcaldía de tu pueblo de Indiana y te ponemos de ministro. ¿Qué te parece? Y Pete dijo, venga, va. Honestly, I think he wanted better than that. He was probably hoping for like Secretary of State or something. Sí, but claro. no, O sea, Pete tiene unos aires de grandeza. Él lo que quería era ser ministro de Exteriores o secretario de, pues eso, secretario de algo más importante que no infraestructuras y transportes. Defense, maybe, because he was in the army. Exacto, sí, quizá defensa, por aquello de que tiene un pasado militar, pero bueno, se tuvo que conformar con ese ministerio que no está nada mal. Y estoy segura de que en un futuro oiremos hablar de Pete. Oh, yeah. Yeah, he's going to be running for president at some point. Seguro que en las próximas Yankee elecciones asoma la patita Pete. Pero bueno, el caso es que llegó un momento en el que las elecciones, las primarias demócratas, eran cosa de tres. Tenemos a Joe Biden, respaldado por todos los otros candidatos que no solo decían yo ya no me presento a candidato por el Partido Demócrata, sino que decía retiro mi candidatura para apoyar a Joe Biden. Yes. Todos se retiraban diciendo lo mismo, incluyendo senadores, gobernadores, los milmillonarios, todos. Los únicos que no hicieron eso fueron los dos candidatos más de izquierdas, que son Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que los dos tenían un programa político muy parecido. Bernie Sanders estaba más enfocado en el Medicare for All, es decir, en la sanidad pública universal, mientras que Elizabeth Warren hablaba más de desmonopolizar las grandes empresas. Ella estaba muy preocupada por el tema Google, Facebook, todas las tecnológicas, el Amazon, o sea, el poder de todas estas empresas era parte de su discurso de izquierdas. El que había que hacer algo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hizo no solo debilitarse a Bernie Sanders, porque de repente el votante de Bernie Sanders podía estar también a favor de Elizabeth Warren. Realmente es la misma persona que podría votar a uno o a otro. I'd say Bernie was a little to the left, but still they have a lot more in common than with Biden. Sí, Bernie estaría un pelín más a la izquierda que Elizabeth Warren, pero muy poquito, pero los dos definitivamente estaban mucho más a la izquierda que lo que proponía Joe Biden, que al final lo que proponía Joe Biden era la tranquilidad, el status quo, el mantener las cosas como los demócratas siempre habían mantenido las cosas, el volver al espíritu de paz que se respiraba con Barack Obama. Y su mensaje principal realmente era yo no soy Trump, vamos a librarnos de este señor. Right. And so the primaries continued and Biden won most of them. Bernie won a few as well. Bernie did okay. I think he won California. But Elizabeth Warren was way behind in almost every single contest, but still stayed in the race. And so there were people who looked at that and thought she's staying in specifically to hurt Bernie Sanders' chances because they have the similar profile of voter. Totalmente. O sea, el hecho de que Elizabeth Warren
no se retirara de la campaña a pesar de no estar ganando las primarias en los estados, que no ganó ni en su propio estado, ganó las primarias en Massachusetts. Well, we're getting to that, yeah. Entonces, realmente esto no solo hacía más fuerte a Biden, sino que debilitaba a Bernie Sanders a posta. O sea, realmente todo esto es claramente una estrategia para debilitar a Bernie Sanders. Right. Bernie Sanders basically had to sit there and take it. Sí, o sea, Bernie Sanders no tenía alternativa, él siguió con lo suyo, siguió recaudando fondos de gente normal, siguió dando mítines, pero había cosas que no podía manejar. And yeah, also, Bernie had to put up with the establishment not only being against him, but also clearly the media had it out for him as well. Sí, es que el establishment, o sea, lo que es el Partido Demócrata como ente, como corporación, no solo vio en Bernie un peligro brutal y por eso respaldó muchísimo a Joe Biden, sino que es que además ese peligro también se trasladó a los medios de comunicación. Los medios de comunicación también son establishment y también hay medios de comunicación de izquierdas y de derechas. Obviamente, los medios de comunicación de derechas o Fox News o tal no iban a estar a favor ni de Bernie Sanders ni de Joe Biden, pero los medios de izquierdas, como puede ser, por ejemplo, MSNBC, fueron brutales contra Bernie Sanders. Yeah. O sea, nosotros hasta aquel momento veíamos todas las noches el programa de Rachel Maddow. Yeah. Y Rachel Maddow es una periodista muy progre, que suele decir las cosas correctas y que de repente empezó a hablar de que existían los dos polos y los dos extremos eran malos. En uno estaba Bernie Sanders y en el otro estaba Donald Trump. Yeah. Y empezó a hablar de Bernie Sanders como si fuera un comunista. Right. Y entonces ahí yo es cuando vi, Dios mío, Bernie Sanders no tiene ninguna posibilidad. O sea, Bernie Sanders realmente está luchando contra un sistema que no le va a dar la oportunidad, ni siquiera aunque convenza a millones de estadounidenses de que le voten. Yeah, yeah. It's hard to overcome literally the mass media being against you. I mean, he had to deal with both the fact that on channels like MSNBC, a lot of the people working there previously worked for the Democratic Party or actively worked for the Democratic Party. And on top of that, that Bernie's message of corporate control goes against all the corporations that pay millions and millions of dollars for the advertising that goes on those channels. Es que realmente el programa político de Bernie Sanders, que advertía de la cantidad de poder que tenían las grandes corporaciones en Estados Unidos, iba en contra de las propias grandes corporaciones que rigen los medios en Estados Unidos. A pesar de que sean medios progresistas, no dejan de ser grandes grupos de cadenas que tienen mucho poder a nivel corporación. Yes. Entonces, eso iba completamente en contra de todo. Es que era imposible. Era imposible conseguir que alguien hablase bien de Bernie Sanders en el canal más progresista de Estados Unidos. Right. And so even though the media and the Democratic Party, they never seem to be coordinated enough to, say, prevent Donald Trump from being elected president, they certainly were able to get all of their shit together to make sure Bernie Sanders was not going to be the nominee for the Democrats. Es verdad que esta gente se coordina para lo que quiere, porque el Partido Demócrata podría haber hecho un esfuerzo mayor en coordinarse con esos grupos de medios de comunicación tan grandes para evitar que Donald Trump llegase a la Casa Blanca. Sin embargo, cuando llegó en un principio en 2016, los medios tardaron mucho en reaccionar. O sea, realmente la gente hasta el día que ganó las elecciones Donald Trump no se creyeron del todo que Donald Trump pudiera ganar a Hillary Clinton. Y sin embargo, este esfuerzo conjunto del Partido Demócrata con los medios de comunicación sí que fue súper evidente para cargarse a Bernie Sanders y dejarle que Joe Biden ganase esas elecciones a pesar de no tener un programa político tan sólido como tenía Bernie Sanders. Right. O sea, realmente tú te metías en la página web de Joe Biden y de Bernie Sanders y el programa que tenía Bernie Sanders estaba tan bien atado, tenía tantas cosas buenas, que a pesar de que Joe Biden terminó intentando hacer algo parecido al Green New Deal, intentando adoptar algunas medidas un poco más progresistas contra el cambio climático, están a años luz de las cosas reales
que estaba prometiendo Bernie Sanders. Right. And in the end, Bernie Sanders still had to be more or less a loyal soldier, even if he isn't technically a Democrat. And he supported Joe Biden. Sí. He got his people to vote for them. He made his message clear that we can't suffer another 4 years of Donald Trump. Sí. And basically worked to get us a Biden presidency. Sí. La verdad es que algo que admiro muchísimo de Bernie Sanders es su capacidad para lidiar con la frustración, porque este hombre que lleva desde los años 70 metido en política y perdiendo, porque al final las medidas que él ve como buenas para el país han ido en sentido contrario a sus ideales. Yeah. Y él una y otra vez pierde, pero sigue luchando. O sea, en el sentido de que él cuando vio todo este complot, él no empezó a decir esto es un complot. Él no empezó a decir los medios están en mi contra. O sea, él realmente era muy consciente de que las grandes corporaciones no se le iban a poner fácil y que iba a perder. Y cuando lo vio tan claro que tuvo que darle el mando a Joe Biden, porque él había ganado las primarias, en ningún momento se rebeló o intentó quitar votos a Joe Biden. Él, a pesar de no ser un demócrata, dijo, chicos, a todos sus votantes, gente, necesitamos votar a Joe Biden, no podemos arriesgarnos a tener otros 4 años de Donald Trump. Yes. Y él, muy juiciosamente, se volcó a apoyar a Joe Biden. Yeah. And so he's still there today in the Senate. Es increíble. A mí me parece que eso demuestra una falta de ego personal y un amor al servicio público que es increíble. Yeah. Es realmente increíble. Yeah. He's actually in the news lately. I guess this is the thing we can kind of close this out on. He's sort of been the sole brave voice, or at least the bravest voice in the Senate in terms of the Israeli incursion into Gaza. That he just the other day came out and said that, well, the war that's being waged by Netanyahu is illegal and immoral, and we should demand a ceasefire, and we should absolutely not be giving another, I believe the amount is $10.2 billion in military aid. Yeah, he was the person who came out and spoke loudly. Sí, o sea que cerramos este episodio diciéndoos una vez más que Bernie Sanders es una persona única en la política estadounidense, es un unicornio, siempre va como a contracorriente, diciendo las cosas que a nosotros al otro lado del Atlántico nos parecen más normales y más coherentes en muchos sentidos. Y la última ha sido que, por ejemplo, Bernie Sanders dentro del Senado es la única voz que se ha posicionado en contra, siendo él judío, se ha posicionado en contra de lo que está haciendo Israel con Palestina, abiertamente. Right. De tal manera que sigue siendo alguien único, alguien que se atreve a decir las cosas y que, bueno... Yeah. The only person who comes close is Elizabeth Warren, and she's so much more qualified. Everything she says is like, well, there should be a ceasefire. It's the least forceful version of Bernie possible, basically. Sí, exactamente. O sea, Elizabeth Warren sigue siendo una persona bastante afín a las ideas de Bernie Sanders, pero es como una versión descafeinada de Bernie Sanders. Cuando Bernie Sanders dice apasionadamente Israel tiene que hacer un alto al fuego en la franja de Gaza, Elizabeth Warren sería algo así más como, bueno, Israel debería parar el fuego en algún momento en la zona. More or less, ¿No? Es como la versión descafeinada. Así que bueno, larga vida Bernie Sanders. Por desgracia, no tenemos mucho más como él. Well, maybe Bernie Sanders 2028. Por desgracia, va a tener más años que Matusalén para 2028. Sí. Así que solo nos queda que con el paso del tiempo y una caña, algunos de los miembros del Squad, del Congreso, esa rama más progresista que ahora mismo hay en la Casa de Representantes, con Alexandria Ocasio-Cortez, con Ilhan Omar, bueno, pues todas estas políticas que son más progresistas, pero bueno, todavía, primero, son solo congresistas representando un distrito, no tienen una larga experiencia política, ni mucho menos, y además son jóvenes y son mujeres. Por lo tanto, y de color, sí, eso,
que es también muy importante. Sí. De tal manera que lo tienen muy complicado para llegar algún día a ese nivel de política, nivel experto, Yeah. ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que esperar como unas 2 décadas para ir viendo si o se corrompen, Yeah. ¿no? Y terminan siendo centristas, demócratas más de centro, y Right. dejan de ser tan progresistas con eso de la edad, o si cuando tengan ya sus 50, 60 años, tienen la experiencia suficiente y las ganas Yeah. de meterse en una carrera electoral. We can all pray. Sí, recemos. Y este ha sido el episodio. Vale, espero que os haya gustado y volvemos la próxima semana. Sí, hasta la semana que viene. Chao. Chao.